Ok, listo. Buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en el que nos estén escuchando y sintonizando. Volvemos con los podcasts. Con el podcast le prometí la semana pasada 2 capítulos, pero al parecer no se pudo. Siendo sincera, se me olvidó la laptop en el trabajo y no pudimos hacerlo. El día de hoy tenemos un invitado de Guadalupe, también coordinador como los anteriores. Y es un placer estar con él y en este momento nos encontramos con Cristian. Muchas gracias, Oliver. Pues ya como se los dijo Oliver, yo soy Cristian y efectivamente soy ahorita coordinador en la parroquia de Guadalupe todavía, del Ministerio de Animadores, El mejor super, ministerio. el mejor ministerio. Sí, más o menos. Claro. Te creas. Pues está un poquito ahí con ustedes, ¿eh? Claro, No, también oye, nuestro director de audio es miembro de mi ministerio. Oye, no seríamos nada ahorita Sin él. sin el ministerio de animadores. Cuéntanos, Cristian, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ha estado yendo en la semana? ¿Qué tal tu vida durante estos últimos meses? Pues yo soy enfermero, ya terminé la carrera de enfermería, estoy en proceso de titularme y pues actualmente no estudio, pero trabajo en un hospital. De hecho, ahorita voy para allá, un ratito más. Pero pues ahí estamos ahorita y de ahí en fuera pues creo que ahorita todo muy bien. Por ahí unas semanitas atrás estuvo algo complicado, ya yo hablaba contigo, me enfermé. Bueno, se los comparto un poquito, me dio COVID, entonces pues estuve encerrado mis 20 días y pues un poquito difícil, pero pues ya salimos, ya tengo 15 días fuera y ya un poquito mejor, mucho mejor diría yo, muchísimo mejor. Qué bueno, me da mucho gusto, Cristian. ¿Y cómo te sentiste esa semana que te enfermaste? Bueno, esos 20 días, ¿cómo te sentiste? No, fueron 20 días súper difíciles, fíjate. Yo en un punto de mi vida, como que deseaba el estar quieto, el estar en mi casa, el tener como tiempo para mí. No precisamente enfermo, pues, pero sí necesitaba o creía necesitar esos tiempos como de estar tranquilo, de decir, tener el tiempo de poder quedarme acostado, de quedarme a ver una serie si quería. Obviamente no planeaba estar enfermo, pero pues se da, ¿no? Me hago la prueba, resultó ser positivo y fue todo un caos en ese momento en mi mente porque ese mismo día que me di cuenta que estaba positivo, reingresé al hospital en el que estoy trabajando ahorita porque había estado de baja un tiempo, entonces reingresé. Entonces tuve dos noticias, ¿no? La parte de era mi primer día de trabajo, pero me di cuenta que tenía COVID. Entonces, pues fue un choque porque era mi primer día de trabajo y yo enfermo. Entonces no me iba a ir así sin decir nada y arriesgar a medio mundo, ¿no? Entonces, sí, pues fue un choque en mi cabeza del hecho de estás enfermo. A lo mejor pudiste haber contagiado a alguien en tu casa. Es tu primer día de trabajo y ¿qué vas a hacer? Entonces sí fue... Pues me tuve que mover en ese rato y pues no fui a trabajar. Gracias a Dios pues me pudieron incapacitar y estuve pues sin problema. Y pues ya lo demás fue más bien pues luchar contra el tiempo. Me di cuenta que a veces el tener mucho tiempo o el no tener que hacer Cansa. Sí, muchísimo, y le da mucho poder a tu mente de pensar muchas cosas y pues bueno, eso como que fue mi lucha más grande esos días que estuve encerrado. Esos días y días después, porque sí. O sea, continuó Sí, el rezago verdad. de las... Sí, pues yo creo que el hecho de haber tenido mucho tiempo fue lo que detonó todo, el hecho de pues de pensar de pensar mucho cosas, sí generó en mí como una angustia media extraña, pero pues ya ahorita ya estamos muchísimo mejor, mucho. Quiero confesarte que siento que este podcast es un poco diferente para mí en el ámbito de persona, porque había estado Jorge, Sí. había estado Belén, había estado Sofía, Larisa, y son personas que hasta cierto punto extrovertidas. Sí. Pero contigo eres un poco más introvertido hacia adentro, o sea, Sí. expresas hacia adentro, o sea, no lo haces hacia afuera. Y me gustaría empezar haciéndote una pregunta. Ok. ¿Tú cómo te definirías? ¿Tú cómo te describirías como Cristian? O sea, yo me identifico de esta manera, yo creo que soy de esta manera. ¿Tú a ti cómo crees que... ¿Cómo te describirías así, como tal? Ok, mira, yo me describiría como una persona súper alegre, en verdad. A mí me fascina el convivir, el tener amigos, el salir, el reírme.
Y esto que tú me dices es algo muy usual en todas las personas de mi ámbito, en amigos, cuando conozco a alguien, es la parte de él súper serio, súper introvertido, el ríete, el di algo, el habla, y es como la parte de, o sea, yo siento que soy todo lo contrario, pero como que es como una primera cara que yo muestro, ¿no? Esa parte como de seriedad, pero yo creo que a lo mejor trato un poquito más de confianza en la persona y yo creo que ya una vez que tengo la confianza ya como que puedo ser yo completamente, pero desde esa parte yo no me describiría como introvertido. No, okay, Al inicio yo diría que sí, como que sí lo mostraría, pero yo creo que es más bien esa parte como de la confianza en la persona, y ya una vez que la tengo, pues yo creo que ya soy como plenamente yo. En cierto punto sí sería introvertido porque no soy o no suelo acercarme a las personas, como el platicar mi día, mi vida, el cómo me siento y toda esa parte. Pero de ahí en fuera creo que pues todo lo contrario, es más bien en cuanto a la confianza en la persona. En el ámbito, ¿no? En el que estás, sí, o sea, sí, el ambiente, depende, exacto. ¿no? Casi siempre cuando conozco a alguien por primera vez es como esa sensación como que ellos tienen mía. Pero no, todo lo contrario, la verdad. Sí. Pues sí, todo lo contrario. Ya mis amigos, a lo mejor podrían decir la realidad, sí. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo es tu llegada a un grupo juvenil, a un grupo juvenil como lo es Vid Guadalupe? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo el descubrirse a Dios? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Fíjate, mi llegada fue un poquito, no fue por mi cuenta. Cuando yo ingresé porque una de mis hermanas, mi hermana más grande, ya era parte del grupo. Entonces yo recibí la invitación directamente por ella. Y también, pues no nada más mi hermana iba, también una de mis primas, que hace un tiempo pues, fue coordinadora general. Entonces, quieras o no, mi familia en la que yo estaba rodeado asistía al grupo. Mi mamá y mi papá en ese tiempo asistían al grupo de adultos. Entonces, de alguna u otra forma tenía yo la noción. Y cuando me invitan, pues no es algo desconocido, ¿no? El hecho de ver un retiro, yo pues ok, era por primera vez. Pero en sí lo que me motivó era que yo iba con mi prima, con la prima con la que yo me llevaba. Entonces iba ella, pues vamos, ¿no? Lo que pase, pues voy con ella, ¿no? Entonces si me aburro, pues platico. Y si no, pues sí. Ahí está ella. Entonces fue hay como con la quién parte... regresar. Sí, no era como... Era la parte de conocía la iglesia, conocía lo que se hacía, pero en ese momento no tenía como la noción todavía lo que iba, ¿no? Era más bien de, pues voy porque va ella, voy porque me invitaron y pues no tengo nada que hacer, pues vamos. Y pues fue ahí donde todo inició. Con precisión, no recuerdo la fecha de mi retiro, pero algo que sí recuerdo es que yo terminé mis crecimientos en 2013. Entonces, sacando esas cuentas, pues iría por 8 años, o tengo 8 años, ¿En el grupo? En el grupo. Pero pues fue ahí donde inició, por mi hermana, que fue la que me invitó, y pues por mi prima, que por ella yo creo que fue que me animé a ir. Ok, inicia este proceso de Cristian en el que ya sabe lo que, entre comillas, conlleva un grupo juvenil, que la parroquia por parte de tus padres, por parte de tu hermana, y por ende, con tu prima comienzas a pues asistir al grupo. Por una otra razón, Dios sabe las razones, pues aquí te tiene. Sí. Después de que termina tus crecimientos, te integras a un ministerio. ¿A qué ministerio inicialmente entraste? Inicié en el que actualmente estoy y en el que toda la vida he estado. Elegí yo estar en Animadores de Asamblea, y pues en el que he estado también, también he formado parte del Ministerio de Pastoreo, pero pues en el que he estado, he crecido, y he tenido la oportunidad a lo mejor de ayudar a otros más a crecer, es en el de Animadores, donde inicié y donde ahora pues soy coordinador. El proceso de aprender es muy diferente de cada quien, y pues eso creo que nos queda claro. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje? ¿Crees que fue duro? ¿Crees que se fue dando progresivamente, o dices, o hubo una experiencia que te marcó en el inicio de aprender a estar al frente manejando una oración, o cómo fue? Pues fíjate, es todo un proceso, porque al inicio inicié, yo creo que tenía, mal no recuerdo, 15 años, entonces no tenía ni siquiera como la habilidad, por ejemplo, como tú lo dices, del dominio de estar al frente, ni el conocimiento, pues poco a poco lo fui adquiriendo, pero el grupo me ayudó a dar ese paso. Fíjate, yo iba al grupo y yo iba lejos de por lo que hacía o por lo que había o por lo que vivía. Era la misma parte que te comento ahorita, el hecho de que yo iba con mi prima y era como la parte de
pues saliendo vamos a hacer algo, o saliendo, y el hecho de que conocí a personas y todo esto, y llega un punto en el que mi prima se retira y fue una parte en el que dije, me quedo, me voy, pero yo me agradaba estar ahí. Entonces creo que a partir de ese momento fue el momento en el que yo reaccioné donde estaba, el que estaba haciendo, y a partir de ahí fue como la parte en la que yo empecé a crecer y empecé a aprender. Hubo muchísimas personas que me ayudaron a aprender, que con miedo me obligaron, no me obligaron, pero me animaron y a hacer las cosas, y pues haciéndolas fue como fui aprendiendo, y haciéndolas, y yo creo que lo principal es cuando lo empiezas a vivir. Una vez vivido ya no ocupas, es como el mayor aprendizaje, ¿no? Lo vives, te pasa y es como de, ok, tienes la certeza de algo y ahora deseas expresarlo, deseas que alguien más lo conozca. Entonces yo creo que ese es el mayor forma de aprender, el vivirlo. Y una vez viviéndolo, pues es la forma en la que tú puedes, pues que otros más aprendan. Entonces, transmitirlo, ¿no? Sí. Obvio, la formación de las personas también fue súper importante, pero la parte vivida yo creo que es algo fundamental. Es como la parte de decir, lo que vives es lo que más se te graba, lo que más aprendes, ¿no? El vivirlo todo el día, las vivencias, de predicarlo, de sentirlo más que otra cosa. Sí. Llega tu proceso y deciden que Cristian va a ser coordinador. ¿Cómo fue esa noticia para ti? ¿Cómo la tomaste? ¿Cómo llegó? ¿Cómo no llegó? Porque te veo que tienen a veces unas formas de decir las cosas fíjate, raras. Fue algo súper extraño. Pues llaman a una junta, como usualmente solían hacerlo para diversas cosas. La verdad, ni idea de lo que se venía. Pues llego normal a la junta, en la cual pues nos comienzan a platicar pues diversas situaciones por la que nos expresan el hecho de que pues vamos a reingresar nuevas personas a la coordinación, y que pues estaba como propuesta, ¿no? Que si aceptaba, que si quería, que si ni me animaba. Y pues no era el hecho de dejarme solo, ¿no? Iba a estar con una persona que ya tenía tiempo, pero era la parte de decir si quería, si aceptaba o no. No tuve, tuve el tiempo para pensarlo, para meditarlo. Creo que no me la pensé mucho. Sinceramente, yo lo sentí como una oportunidad muchísimo más para crecer. Aparte de que yo ya me sentía como súper implantado en el grupo. No sé, me sentía muy bien, muy firme. Entonces, fue algo muy fácil de decidir en ese momento. El decir, ok, va, me animo. Quiero aprender. Y pues fue ahí. Fue en ese momento, en esa junta súper inesperada. En el momento en el que dije, pues va, está bien. Pues por algo, ¿no? Uh-huh. Y fue en ese momento, en un justo preciso momento, no fue como de, tienes un mes para decirme si sí o si no, piénsalo, ve, medítalo. Pues no, en ese momento se nos dijo, ¿quieres, no quieres, cómo ves? Y pues desde ahí. ¿Cuántos años llevas 8 como tal en el grupo juvenil? ¿Cuántos de coordinador? Mira, si mal no recuerdo son 4 ya. O voy para 4. Mucho. Sí. Creo que en este año, no recuerdo el mes, te mentiría totalmente, pero voy para 4 años. Quitando el año de pandemia, pues, que a lo mejor no cuenta, pero en años iría por el 4. Tus papás me mencionas, cambiando drásticamente. Sí. Pero poco a poco vamos a ir tomando el hilo. Muy bien. Mencionas la parte que tus papás asistían al grupo en Guadalupe. Sí. ¿Tú te creaste una expectativa de que como tal ellos iban a un grupo y esperabas algo de ellos, que en cierto momento Cristian se cuestionó el porqué de algunas situaciones en tu casa o Fíjate, no? En ese momento no, porque cuando ellos iban al grupo yo aún no tenía noción, era más bien un niño y me llevaban, pero era la parte de que me quedaba fuera y jugaba y todo ese rollo, ¿no? Y yo mis cosas. Mis papás dejan de ir al grupo y es donde yo reingreso. Entonces, después empiezo a tener como un poquito más de conocimiento en parte de lo vivido. Y sí llega un punto en el cual me nace como la parte de que mis papás como que retomen nuevamente, ¿no? El hecho de asistir, porque ellos lo dejaron por completo. Entonces, ahí entré como en una tarea interna en el que yo quise que mis papás volvieran. Entonces, entre que ahí yo les iba diciendo, haciendo, pidiendo, pues mis papás volvieron. Entonces, sí hubo situaciones por ahí que nos involucraron, muchas cositas, pero fue más esa parte, el hecho de que yo una vez que estuve dentro y que conocí y que viví, yo quise que ellos volvieran. Entonces ahí fue a la tarea que me di y pues hasta ahorita mis papás siguen dentro y pues ya llevan yo creo
3 años 3 aproximadamente. años. Sí, después de que lo dejaron como aproximadamente unos 5 años, 6. Entonces, pues fue algo que yo quería, el hecho de que ellos volvieran. Y ellos ya conocían, entonces a lo mejor no fue algo súper difícil, Ujú. pero pues ya están nuevamente y eso en otras condiciones y eso me agrada muchísimo. Continuando en esa misma línea de experiencias que viviste junto con tu familia. Bueno, ni él no tanto, pues. Sí, Tú vives tu retiro y aquí es donde puede que sí, puede que no. ¿Tuviste tu experiencia con Dios en el retiro? ¿O crees que fue más adelante? ¿O crees que pasó mucho tiempo para eso? ok, Donde dijiste, sé que Dios está aquí. Ese ok. momento en que Cristian supo que no estaba solo. Fíjate, yo te pudiera decir que lo viví en mi retiro, pero siento que lo viví después un poco más pleno o ya más vivencial. Te pudiera decir que sí en el retiro porque sí lo viví. Yo creo que el punto más significativo en ese momento, pues tenía 15 años, 14, no recuerdo con precisión, entonces yo creo que el punto más marcado en ese momento es la parte final del retiro en la que llegan tus papás, en la que llegó mi hermana también. Y esa parte como emotiva que te vuelve a recordar esa parte que a lo mejor no es tan usual, el hecho de decir aquí estoy, te quiero, te apoyo, y lo que venga. Entonces esa parte es una parte en la que sí involucro muchísimo a Dios porque al final de cuentas es como rehacer ese lazo, que a lo mejor ya estaba pero se te olvida. Entonces en ese momento más preciso de familia, en ese momento sí fue un sentir a Dios y un decir, ok, está padre Ujú. y me animo y pues va, ¿no? Vamos y a ver qué pasa, el iniciar en el grupo. Pero este momento que te digo que en el que fue más vivencial, en el que yo supe, sí fue más adelante, yo creo que hasta después de unos 2 años, iba a las asambleas, participaba y todo, o sea, desde la parte viviéndolas, Ujú. no yo estando al frente. Y sí, las vivía, pero este momento de encuentro con Dios no pasa hasta que llega un choque total a mi vida, ¿no? Toda mi vida había sido como que super light, como que todo muy a gusto, escuela, iglesia, mi casa y todo súper bien, ¿no? Hasta que un momento se presenta un problemón, bueno, Mm. en mi familia, que detona y que cambia todo, o sea, que cambia el hecho de las cosas en mi casa, que cambia el hecho de cómo me sentía. Entonces fue un tiempo muy difícil para mí, pero un tiempo en el que descubrí a Dios. Y es ahí donde me di cuenta que al final de cuentas todo pasa por algo, ¿no? Y fue un punto de crecimiento tanto personal, espiritual, un confrontarme conmigo mismo, un confirmar que Dios está presente, ¿no? Hasta en los peores momentos. Entonces, en ese momento se pudiera decir malo, entre comillas, fue donde yo lo descubrí plenamente. L- Lo descubriste. Es que esa a veces es la mala mente de una forma en la que nos enseña Dios, Sí, ¿no? De la parte. um, porque así, ¿no? sí, sí, sí. Porque no mandas una caja a la casa y. Oh, ya sé. ¿Por qué no más suavecito? eh, este. En el grupo nos enseñan a diferenciar entre Dios, Jesús y el Espíritu Sí, Santo, que cada uno cumple su función dentro de uno mismo. sí. Que, bueno, al menos a mí me costó. Dije, Entender. güey. Este, ¿En qué momento, bueno, no en qué momento, tú con cuál sientes que tienes más comunicación? Hablando por la parte de que llegas a la coordinación, Ujú. necesitas, necesitamos prepararnos más, estar más enfocados espiritualmente. Sí, sí, sí. ¿Tú sentiste alguna conexión especial entre una de esas tres partes? ¿O hablabas en general? ¿O te apropiaste de Jesús? Yo con Jesús me siento tranquilo Sí. hablando con él o con María o algo Ok, así. fíjate, fue como por tiempos. Porque como de inicio, como desconoces toda esta parte, bueno, al Ujú. menos yo la desconocía y es como que pues, me dirijo a Dios como Dios y sin saber la diferencia, ¿no? Pero llega un punto en el que pasa lo que dices, ¿no? Como que adquieres como una mayor confianza o una mayor como libertad de expresión hacia una persona y yo creo que en ese punto, en mí fue más allá ve. Pero luego pasa otra parte en la que en mi necesidad,
yo me sentía como muy necesitado de como de paz, como de todo ese ambiente. Y algo que a mí me funcionaba muchísimo era recurrir a María. Entonces fue ahí donde descubro otra parte. No lo mencionaste ahorita, pero bueno, es como te digo que este proceso como de ir conociendo a cada uno, y así fue como lo viví, ¿no? Y esta parte de María fue la que me permitió como conocerla y en la parte del conocerla, tal cual. Entonces, sí fue como un proceso, ¿no? Inicié así como Jesús, sin conocer muy bien, después, como mi confianza en Yahvé, y después por la necesidad que sentía y por verdaderamente la respuesta que encontraba, recurrí a María. O sea, María es, por así decirlo, se convirtió en un pilar fuerte que le ayudó a Cristian. Como esa parte como súper protectora. Sí, literal, así como... Sí, protectora es la palabra. Como tal, ¿sientes que aprendiste algo en ese proceso? Por ejemplo, con Yahvé, aprendí a esta manera, o creo que me sentía de esta manera. Por ejemplo, con María comentas que con María me sentía protegido, me sentía respaldado, por así decirlo. ¿Te pasó algo similar que sentías algo diferente? No sé, por ejemplo, con Jesús me sentía alegre o me comenzaba a sentir de esa manera cuando me acercaba a Él, o con Dios me acercaba cuando estaba pasando por eso, con Dios refiriéndome a Yahvé, sí. cuando estaba pasando por eso, o tenías un momento clave solamente para María. No, yo creo que fue más en específico con María. Sí. Sí, ya de ahí en fuera, pues no era como... Este momento como más preciso, como de más necesidad, sí recurría a ella. Y ya de ahí en fuera, pues era más como pues como mi oración normal. Pero sí, con María sí encontré como este clic perfecto en el que encontré, no sé, el balance. Sí, exacto. Entonces, con ella fue un poquito más marcado esta parte. Llevas 4 años en coordinación como animadores. Sí. Sí cuenta el año de pandemia, porque es una forma nueva de mantenerte, Sí, una forma nueva de aprender a cómo estar con los chavos, hasta cierto punto no perder ese hilo o no olvidarte, porque pues cuesta mucho, la verdad cuesta mucho. Estás en tu día a día, se quitan actividades, se quitan eventos y dices, pues, bueno, al menos yo lo tengo como pues ahorita no se quería nada. Pero es como la parte de no dejarte salir completamente, porque luego es difícil. ¿A ti qué, cuando comenzaste a ser coordinador? Porque ya es una parte diferente, de conocer a Dios. Sí. Es una parte en la que tienes que estar al frente dando un tema. ¿Tú cómo sentiste ese proceso de enseñar a alguien más? ¿Qué se te dificultó más? ¿Qué no? Fíjate, yo lo disfruté muchísimo. En ese tiempo todo era muy padre. A pesar de que me sentía sin tiempo porque estudiaba, hacía el servicio social, iba a la iglesia, tenía que planear mis temas y todo eso, fue un tiempo que disfruté al máximo, de verdad. Sí, no tenía tiempo, sí me sentía cansado, pero me sentía súper bien. Entonces, fue un tiempo muy bueno, muchísimo muy bueno, que me permitió crecer muchísimo. O sea, el hecho de poderme parar enfrente de los chicos, el poder dar un tema ya después en la escuela, también te facilita muchísimas cosas. Y fue un proceso muy bueno. Fíjate que no se me dificultó tanto. Me permití el aprender de más personas y el acercarme a personas. Eso es algo que se me dificulta mucho, el acercarme a personas. Y el hecho de saber o de entender que a veces también necesitas de otras personas. Y en el ámbito de ministerio lo aprendí muchísimo porque entendí que a veces pues tú no tienes todo el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces el hecho de recurrir a otras personas está bien. El hecho de pedir ayuda está bien. Entonces fue algo que pedí y que obtuve. Entonces fue algo muy bueno. Aprendí muchísimo de ellos y pues ahorita en la pandemia sí como que nos cambió toda esta parte, pero este proceso fue muy bueno. A pesar de que te digo, era cansado por todas las actividades de mi día, a pesar de eso, todo ese cansancio se sentía como valía la pena. Entonces, al final de cuentas no era cansancio. La retroalimentación hacía que valiera la pena toda la enseñanza, todo el proceso. Sí, totalmente. ¿Has participado? Bueno, siento que como coordinadores ya no, como que piensan que sabemos todo. No, pues no. Pero por ejemplo, ¿tú has tenido experiencias en oraciones, ya sea como retiros o discipulados, que son no experiencias, sino oraciones que creo que tú como coordinador lo sabes, de animadores, que requieren un poco más de preparación, tanto espiritual como conocimientos sobre lo que estás hablando?
¿Has tenido alguna participación en algunas oraciones? No sé, por ejemplo, de la Cruz, Espíritu Santo o María. Sí, he tenido pues varias participaciones, pues como coordinador, Ajá. pues se me pide, ¿no? Y sí. Ajá. Pero, pues sí, como tú dices, ¿no? Es a lo mejor el prepararte un poco más, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Sí, te preparas, sí, ocupas a lo mejor tener el conocimiento, pero sigue siendo esta misma parte del hecho de que Disfrutarlo. tú, sí, de que tú ya conociste a un Dios, de que tú ya conociste, entonces ahora quieres que otras personas, lo vivan, que otras personas, lo experimenten. O sea, que tú ya descubriste un punto maravilloso y que otras personas en verdad quieres que lo vivan. Entonces, eso también es algo que te motiva muchísimo. Y obviamente, pues esto viene ya recargado con la parte de cómo te preparaste, de que a lo mejor lo que has aprendido. Pero este plus yo creo que es algo muy importante, ¿no? El hecho de que ya lo hayas vivido, de que tú ya hayas experimentado, de que tú hayas sentido y esta parte de, pues de que querer que otras personas más también lo descubran. Eh, Normalmente en el caminar hay momentos de crisis, momentos en los que sientes que Dios no está contigo o que Dios de alguna manera te está enseñando a través de un desierto, ya sea espiritual. ¿Tú Sí. te has sentido de alguna manera así con Dios y cómo lo viviste en caso de sí? Sí, lo he vivido totalmente. Fíjate, este mismo caso que te decía, Ujú. que fue como el punto que también me llevó como a encontrarme con Dios, es mi primer como desierto, se Ujú. pudiera decir. Y te voy a platicar un poquito, fue una lucha muy difícil en lo personal, fue fue una situación en casa. Este, Pasa que fue más enfermedad. Mi papá se enferma. En el momento no sabíamos como tal que era enfermedad y era una enfermedad más mental. Entonces no era como que en ese momento lo tuviéramos diagnosticado como una tos, ¿no? Pues tos y te das cuenta que es tos, ¿no? En este caso de cuando es una enfermedad mental, pues es difícil el diagnosticarla porque pues, no entiendes y muchas de las veces no está como esta conciencia de la salud mental. Entonces se convirtió en un problema total, ¿no? En mi casa porque pues muchos problemas que no existían, ¿no? Mi papá en su mente empezaba a imaginar, muchas situaciones, que tampoco existían, pues también se hacían presentes. Y fue una lucha muy difícil porque fue como mi primer crecimiento personal, porque en ese tiempo yo ya no estaba, tengo dos hermanos más, somos tres, y pues mis hermanas ya no están en casa, ya se casaron, entonces fue como la primera lucha, en mi casa yo solo, sin nadie. Entonces sí fue como la parte de no saber qué hacer, de sentir la necesidad de apoyar, pero sin saber cómo. De saber que había un problema y sin tener las herramientas para afrontarlo. El saber que iba a llegar a mi casa y que iba a haber un caos, o sea, que literal, que no iba a dormir, que iba a estar velando, que iba a estar pendiente y que el día siguiente tenía que irme a la universidad y que tenía que seguir con mi día y que tenía que seguir con mi vida y que sí, estaba en la escuela, pero estaba pensando, o sea, ¿qué está pasando allá? Y bueno, llegó un punto incluso en el que no pude, en el que dije, yo no puedo. Y por un tiempo, menos de 2 semanas, me fui a casa de una de mis hermanas. O sea, porque lejos de... No pude encontrar una salida al problema o a la situación, no pude resolverlo. Entonces mi punto más fácil fue pues fugarme de la situación. Pero pues tampoco pude. Como un escapismo, ¿no? Sí, pero tampoco pude porque pues sí, me alejé un poquito del problema, pero el problema seguía. Y fue un luchar con mi cabeza también el hecho de decir, o sea, ¿qué hago? Y sí, estaban mis hermanas que de alguna u otra forma me apoyaban, pero ciertamente no estaban tan, tan inmersas en la situación, ¿no? Como de la forma que yo lo estaba viviendo. Y como te digo, yo creo que fue mi primer lucha, tanto conmigo mismo como con mis papás en ese momento. Y fue muy difícil porque pues no duró 2 semanas, no duró un mes, duró 2 años. Fue largo. Sí, fue muy difícil y fueron 2 años muy difíciles, demasiado muy difíciles para mí. Y fue ahí donde toqué fondo y donde descubrí a Dios, porque tuve que dejar pasar año y medio, año y medio sintiéndome así, año y medio con miedo, con ansiedad, con angustia, con qué voy a hacer, o sea, totalmente mal. Y tuve que esperar o sentirme así año y medio para recurrir a Dios, aún conociéndolo.
estaba Dios, pero no sé, era como el hecho de, no sé, no me acercaba. Ni siquiera era opción. Hasta que llegó el punto en el que ya no pude más. O sea, literal no pude más. Y fue ahí donde toqué fondo y lo descubrí. Son donde volteaste a ver a ese Dios que a lo mejor en ese momento por la situación te tenía pensando en otras Sí, cosas. fíjate, y es algo, pudiera decírtelo yo tonto, ¿no? El hecho de que ya lo conocía, el hecho de que en algún momento lo había vivido, pero no sé, en este momento la situación te ciega y te hace olvidar o no sé qué pasa, que pues simplemente no era opción. Hasta que, bueno, tuvo que llegar el momento en el que de plano yo dije, o sea, yo ya no puedo, Ujú. yo ya no, y en el que busqué a Dios. Y qué bueno que llegó ese momento Sí, porque fue el momento en el que exacto. pude respirar. Exacto, Sí, no, que no es necesario. en el momento en el que ya todo pudo avanzar. Y fue ahí. Siento que a veces somos, bueno, no duros con nosotros mismos, pero sí que, por ejemplo, yo también en mí mismo me he dicho en la parte de, ya conoces a Dios o en ese momento conocíamos a Dios, pero se te olvida. Pero tampoco es como la de, por conocer a Dios ya sabes qué hacer siempre Ujú. o ya sabes cómo actuar. Ah, mira, ese problema lo agarro y lo curveo así. O sea, obviamente no, son experiencias nuevas, son Sí, experiencias que ocupas asimilar, son experiencias que ocupamos, pues de cierta manera, conocer primero o conocernos o que nos van a hacer conocernos a nosotros mismos. totalmente. Tú en... Fíjate, en este proceso, llega un punto en el que de plano yo me siento ahogado en este problema, en esta situación, en el que yo siento no poder más. Y aún recuerdo todavía ese preciso momento en el que yo me acerqué a Dios, fue en mi cuarto, o sea, en el que afuera de mi cuarto todo era un desastre, ¿no? La situación, mi papá, mi mamá, afuera, o sea, un caos. Y yo en el cuarto sin saber qué hacer, a mar, a llanto abierto, o sea, sin saber. Y es fue donde dije, pues bueno, está Dios, ¿no? Y en ese llanto, en ese llorar, en ese no poder más, fue como la parte de, o sea, de verdad ya no puedo. O sea, si estás aquí, si de verdad estás, o sea, date cuenta cómo estoy y ayúdame. O sea, yo ya no puedo. Yo ya busqué, ya intenté, ya luché año y medio, o sea, yo ya no. Y sabes, después de este momento hice algo que no suelo hacer o que me cuesta mucho hacer y es el encontrar apoyo en otras personas. Y en esta situación, por primera vez busqué a alguien para platicarlo, para decirlo, no buscando apoyo. Yo ocupaba sacar todo. Y busqué a una persona del grupo y fue la primera vez en el que me di la oportunidad de hablar con alguien o de poderme ayudar. No, no porque la persona me fuera a ayudar o me fuera a decir, Cristian, haz esto, Ajá. Cristian, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. No, simplemente por el hecho de entender que las personas, con el simplemente hecho de escucharte, te ayudan. Pero en este sentido, hubo personas que, lejos de ayudarme, me ayudaron a afrontar esta lucha. Y estas personas, o sea, estoy totalmente seguro que pues Dios me las puso y si no, no, me las puso totalmente. Y fue esta parte de aprender tanto del recurrir a Dios y de que a veces pues es necesario también acudir a otras personas, que es algo que aún se me dificulta un poco, el hecho de yo buscar otras personas. Esta situación me obligó a hacerlo y me dio este aprendizaje de entender que a veces se necesita de alguien más. No precisamente para que te ayude a salir, sino para que te ayude a entender. Sí. ¿Sabes? Son muchas cosas. Igual a veces cargamos mucho peso de nosotros mismos al Sí, momento de dejarlo arriba. Está pasando eso, échalo a la mochila, échalo. Y sí, sí, sí. se va haciendo pesado el camino. Y a veces, pues lo que muchas personas dicen, el escucharte, el que saber que está alguien ahí Sí. enfrente, es el hacerte sentir que no estás solo. O sea, también son momentos en los que pues sientes ese apoyo, sientes ese... Sí, totalmente. Y fíjate, es algo, un conflicto muy, muy raro conmigo. Este, yo disfruto mucho que las personas vengan a mí, que me platiquen, no sé, eso me encanta, me encanta el poder ayudar, me encanta el poder estar. Y muchas de las veces de mis amigos más cercanos, esta parte me la recriminan mucho, el hecho de que yo te cuento, yo te digo y tú nada más no No haces externas nada. nada, o sea, ¿y tú qué?
Yo también a veces me pongo a pensar, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué soy así? Pero bueno, no es algo en específico el por qué sea así. Pero fíjate que este proceso me ha ayudado muchísimo el hecho del poderme acercar a personas, del poderme sentir con la confianza de decir, o sea, son mis amigos, están y pues puedo apoyarme en ellos. Sí, ese fue el momento en el que te cuestionaste, creo que tú primeramente, ¿no? De decir, o por qué no lo hago, Sí. o por qué sientes que hasta cierto punto algún sentimiento te diga, o tú mismo sepas de, bueno, es que no lo hago porque me da miedo que me vayan a juzgar, o me da miedo el experimentarlo, no sé, no sé. No es esa parte, fíjate, una parte de mí se cree muy fuerte y creo poder yo solo. Y es como que la parte inicial, ¿no? Estoy pasando por algo y es como de, o sea, ¿qué necesidad hay de ir y platicarle a alguien más cómo estoy, cómo me siento, qué estoy pasando, ¿no? Mejor, pues aquí sigo luchando yo solo y me aguanto y a ver, pues, cómo la saco, ¿no? Ujú. Pero a veces llega ese momento en el que, pues, ya ocupo sacarlo, ¿no? Y es la parte en la que, bueno, recurro mínimo para platicarlo, ¿no? Para externarlo. Y pues me ha ayudado muchísimo. Pero pues sí, es más bien esta sensación de querer yo solucionar mis cosas, ¿no? Y es como de, no sé, creerme autosuficiente. ¿Qué digo? Al final está bien, bueno, se comprende esa parte de que no siempre va a haber alguien también. Sí, O sea, sí, es no verdad. siempre va a estar una Es verdad. persona de que, pues oye, la gente trabaja, o sea, Sí, la sí, gente sí. tiene algo que hacer. Y digo que ser el autosuficiente hasta cierto punto ayuda, pero como dices tú, llega un momento en el que haces conciencia y dices, ok, esto ya está sobrepasando mis límites, ya está sobrepasando mi estado Sí, emocional, mi estado psicológico también sí. juega una parte muy importante dentro de lo que es un ámbito de grupo juvenil, porque muchas veces, este, dejamos todo como en manos de Dios y creemos a veces problemas como actitudes que dicen, pues haz oración o ve al Santísimo y Dios te va a mejorar. Y, obviamente Dios tiene fuerza, tiene influencia, pero hay momentos en que las actitudes o las formas de pensar no solamente se quitan de una manera o de Sí. otra. Por eso ahí está como que la ayuda de, pues voy con personas que sepan, voy con personas que sé que me escuchan o que sé que también quieren el bien para mí, así Sí. como yo para ellos. Este, la parte del grupo, en el ámbito, por ejemplo, en ese sentido, no, me comentas que fue al final del proceso del sentirte como agobiado, el sentirte encarcelado en ese problema que empezaste a decir, bueno, pues hay personas con las que puedo confiar. Y durante todo ese proceso, ¿cómo fue tu caminar ese año? ¿Cómo fue tu proceso en el grupo? ¿Cómo te identificabas como Cristian durante ese año? Si tienes como la conciencia de decir, yo ya no estaba asistiendo a asambleas o regularmente no asistía, o era más, no me alejé más del grupo, o cómo fue ese proceso. No, yo seguí asistiendo porque te digo que en el momento inicial en el que yo no sabía qué hacer, lo primero que yo buscaba era el encontrar la escapatoria del problema, ¿no? Entonces el hecho de no estar en casa era una escapatoria. Entonces el grupo siempre fue una opción de escape, se pudiera decir. Ujú. Y yo seguía haciendo mis actividades como todo. Yo seguía yendo a la escuela, yo seguía yendo al grupo, yo seguía estando, yo seguía haciendo, sin contarle a nadie, ¿no? O sea, con toda la incertidumbre dentro de sin saber qué estaba pasando y sin saber que tenía una solución, yo seguía yendo. Y no te digo que andaba al 100 y que mi mente estaba al 100 y que seguía haciendo las cosas, pero pues todo seguía guardado, ¿no? Pero era por esa parte pues del escaparme un rato de la situación. Fue por eso que no me alejé. Porque quieras o no, lo tomé como un punto de fuga. Entonces, fue un proceso en el que estuve, en el que muchas personas a lo mejor pues ni siquiera se dieron cuenta por lo que estaba pasando y no era como que se tuvieran que dar cuenta, ¿no? Sí. Pero fue algo muy normal dentro del grupo al inicio, te digo. Ujú. Era más bien de que asistía porque tenía que asistir, porque estaba, pero por dentro pues había toda una revolución interna, Sí. una lucha de todo lo que estaba haciendo y todo lo que estaba viviendo. Ahorita la pandemia vino a mover muchas cosas, muchas formas en las que nos preparamos espiritualmente, muchas maneras en las que vemos a Dios de diferente forma. Sí. ¿Tú crees que aprendiste una nueva forma de amor de Dios hacia ti durante este proceso? ¿Una nueva forma de preparación o una nueva forma de ver las cosas? ¿Crees que hay una diferencia entre el Cristian antes de pandemia al Cristian actualmente?
¿En qué crees que cambió? Pues fíjate, si hay un cambio, muchísimo diría yo. La pandemia cuando inicia, al inicio yo intento tomarlo como un descanso, ¿no? Como el hecho de decir, los primeros 15 días, ¿no? Digo, ay, qué padre, ¿no? No por el grupo, sino por la escuela, un ratito como de descanso, y toda esta parte. Pero ya después es muchísimo tiempo, ¿no? Y pierdes el contacto total, hablando de grupo. Ya no vas, todo cambia y sí como que se vuelve un poquito diferente porque quieras o no, tu experiencia con Dios, o bueno, al menos conmigo, sí se involucraba muchísimo en lo que hacía, ¿no? De que pues un sábado iba a asamblea, el domingo iba a misa, que el miércoles teníamos crecimientos, que el jueves nos veíamos coordinadores, que el lunes teníamos planeación y bueno, todo este rollo de repente se acaba y es como de, ¿hoy y ahora? O sea, era como que también en esos puntos se encontraba Dios, entonces sí fue como que un cambio muy drástico y muy rudo, pero me dio la oportunidad de conocer a Dios en muchos otros sentidos. Desde la parte de lo vivencial, ¿no? En la parte de entender, o sea, no que te pase extraordinario, simplemente entender, o sea, que está lloviendo y disfrutas tantísimo que dices, Dios, qué padrísimo, gracias, ¿no? Y muchísimas cosas, o sea, vivirlo desde el ambiente externo, desde el ambiente personal con tu oración. Y es algo que pues no lo he dejado, pero que sí fue un poquito difícil acoplarme a estos tiempos, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues todo bien. Sí, algo muy diferente, pero muy bueno. Ahorita que mencionaste la palabra extraordinario, Dios actúa de muchas formas extraordinarias. Sí, totalmente. ¿Te ha tocado experimentar algo como extraordinario por parte de Dios, ya sea en un retiro o en un discipulado? Algo que tú digas, esto no encuentro forma de cómo pasó o cómo hacer explicación en un retiro, por así decirlo. O algo personal, no sé. Pues fíjate, algo extraordinario no sería como tal así de que, vi, me pasó, sentí. No, pero, o sea, hablando de extraordinario, pues yo te pudiera platicar de todo lo vivido, ¿no? Y no tanto o sea, de algo mágico, maravilloso. No, es más bien la parte, o sea, de lo que ha pasado en mi vida, o sea, es totalmente eso, o sea, lo que he visto de Dios, los resultados, la vivencia, exacto, eso es lo extraordinario. Fuera de eso, pues no. O sea, a lo mejor sí, pero no tanto así. No tan marcado. Sí, no, es más bien esa parte del contacto y lo que Dios ha hecho, por mí, por mi familia. Entonces, ahí ha estado lo extraordinario de Dios. Poco a poco se están retomando las actividades de como grupo juvenil que tenemos, por ejemplo, las asambleas. Sí. Gracias a Dios, ya más iniciamos. O menos. Iniciamos. No sé cuándo voy a salir el podcast, así que no puedo decirles si ya van a estar antes o no sé. ¿Tú tienes alguna... ¿Tú cómo veías este regreso? ¿Cómo esperas este regreso? ¿Tienes esas ansias de volver o cómo te sientes nuevamente entrando? ¿Cuál es como tu postura ante esto? Fíjate, es algo muy extraño porque sí, ya estamos por iniciar, ya nuevamente como, pues ya después de un año, ¿no? Y todo este año fue un año pues muy raro, ¿no? Un año en el que no hubo asambleas, un año en el que no hubo nada, entonces fue un año muy diferente. Pero ahorita que se está reintegrando, pues es como el volverte a acoplar, ¿no? Porque quieras o no, tu vida está estructurada de una forma totalmente diferente. Bueno, hablo por mí. Mi vida está estructurada de otra forma diferente. En el punto en el que estaba hace un año es un punto totalmente diferente al que estoy ahorita. Y es como otra vez reacoplarme, ¿no? Y estoy en ese proceso, pero yo estoy ya encantado de volver. En verdad es algo que yo disfruto muchísimo el estar. Entonces, súper feliz de que ya inicien nuevamente. Y pues de seguir como antes. Yo encantadísimo. Hay como esa nostalgia, ¿no? De lo que era antes y de esas ganas de volver a sentir esa energía en una asamblea de oración y cuando inicia con las alabanzas. Que antes eran pequeños detalles que vivías todos los sábados. Sí. Que vivías cada sábado, que veías la sonrisa de tus amigos de coordinación, de ministerio. Y que se hizo tan cotidiano, tan siempre lo veo. Siento que vamos a volver a agarrar el sabor de lo que significa dar un abrazo. Quizás no tanto porque pues no se puede. Pero sí de volver a estar ahí, ¿no? Con las personas. Sí, totalmente. Porque fíjate, muchas de las veces, y no nada más hablando de grupo, pasa el hecho de que
entiendes realmente lo que estás haciendo hasta cuando lo dejas de hacer, ¿no? O no sabías lo tanto que lo disfrutabas hasta que cuando ya se acaba. Así pasó con las asambleas, ¿no? O sea, de verdad yo no sabía que disfrutaba tanto una asamblea, un momento, una reunión, porque cuando no las hacía, o sea, anhelaba, o sea, el estar, no sé, no era lo mismo hacerlo de forma digital. Entonces, en este momento es precisamente lo que se extraña, ¿no? Esa parte de que entiendes de que disfrutabas tantísimas cosas y ahora no las tienes, y es como la parte de decir, ok, de nuevo, y es como ese entusiasmo de que no sabías de lo que te estabas perdiendo. Sí. Entonces, sí, ese entusiasmo, pues... Ahí es que acabo de escuchar apenas, igual en un podcast que decían, para volver hay que irse. Ok. Y ellos lo explicaban como de, no puedes volver si no te has ido. Y creo que suena al inicio lógico, muy lógico, pero cuando le encuentras como ese sentido de que, para sentir ese sentimiento de que volví, estoy aquí otra vez, estoy aquí con la gente que tengo mucho sin ver, pues primero hay que estar fuera de ellos, hay que estar lejos, hay que estar en otra sintonía en la que, por ejemplo, la pandemia nos obligó a estar. Y también, por ejemplo, siento que muchas personas van a volver, pero también siento que muchas personas no van a volver. Por el hecho de que algunas asistían porque pues terminaba siendo costumbre, o porque pues un sábado iba y si no tenía nada que hacer, y porque su motivación era saliendo a ir a, pues no sé, al malecón o a caminar. Sí. Que digo, al final del día no está mal, pero cuando Jesús o la asamblea como tal, o el encontrarte con Jesús, no está como, aunque sean las primeras 3 prioridades de tu asistencia a la asamblea, es muy difícil que después de irte, después de no sentir a Jesús, después de que pases enamoramiento, regreses, o tú crees que de alguna manera van a volver todos. Bueno, obviamente va a ser complicado, va a ser un proceso. Pues fíjate, totalmente es un proceso porque, como yo te lo digo, yo ahorita, es como estoy en otro punto, ¿no? Y es como que tengo que reacomodar mis actividades pues para organizarme nuevamente, y yo creo que a lo mejor así es con muchas personas, ¿no? Muchas personas ya implantaron otras actividades, a lo mejor ya ahorita fundamentales en su vida, en los días que estaban programados, un ejemplo, ese tipo de actividades. Pero al final de cuentas, yo creo que es darle sentido a todo, ¿no? O sea, yo no estoy volviendo, por ejemplo, ahorita vuelven las asambleas de oración y pues no vuelvo por el hecho de ser coordinador, o sea, sí, pero es más bien por el hecho de que el sentido que tú le das, o sea, el sentido de la asamblea para mí es, sí, exacto, es algo grandísimo. Entonces yo creo que qué buenísimo que todas las personas volvieran, pero las personas que ya tienen ese sentido del por qué una asamblea, del por qué ir, del significado que tiene, van a volver, y qué padrísimo, en verdad, y qué padre que volvieran todos, y ojalá que si a lo mejor alguien que lo esté viendo y no sé, y no sabe qué onda, pues a lo mejor darle el sentido, o sea, verdaderamente el por qué estás yendo, el qué vas, con quién te estás encontrando, y bueno, es algo muy importante, el sentido que le das a las cosas. Entonces, pues bueno, ojalá en verdad vuelvan muchísimos, lo espero, pero pues yo vuelvo por esta parte, sí, por la responsabilidad, pero por también el sentido que tienen para mí una asamblea de oración. Vuelves con ganas de volver. Sí, totalmente, es muchísimo tiempo, y por personas, o sea, también el hecho de volver a interactuar, de volver a estar, el hecho de que también en personas encuentras a Dios, en una amistad, en un abrazo, en el reírte, en el no parar, o sea, en esas personas encuentras a Dios totalmente, y eso lo anhelo muchísimo, en verdad. Cuando volvimos a misa por primera vez y que los vi a todos, dije, ay, cuánto anhelo estar aquí otra vez, y no sé si te ha pasado, si a alguien le ha pasado, el hecho de que en verdad en una amistad encuentras a Dios, y eso es algo que en el grupo yo agradezco a Dios totalmente, ¿no? De que puso personas en mi vida maravillosas, y que también lo encuentras. Entonces, quieras o no, es todo una cadenita, ¿no? El hecho de volver, el sentido que tiene la asamblea, el hecho de las personas, el hecho de disfrutar, el hecho de, bueno, trae muchísimas cosas. Sí, totalmente. Sí, se te nota esas ganas de volver, esas ganas de estar al frente de la línea de fuego, de estar al frente, pues, de los chavos, de volver a verlos. Sí. Y la verdad lo transmites, bueno, al menos yo que estoy aquí enfrente. Sí lo siento así. Y ojalá que se cumplan todas las expectativas de todos al volver a la asamblea, que se encuentren de una manera diferente con Dios, que lo experimenten de nuevo si lo dejaron de experimentar,
Porque al final del día, como tú dices, una asamblea significa mucho. Comentaban que para muchos es la primera vez con un encuentro con Dios y que ya sea depende del animador que está al frente, su preparación espiritual, que al final creo que eso es lo que se llevan los chavos de nosotros, lo bien que nos preparamos, lo bien que tenemos presente, por ejemplo, como tú en este momento, al que vas, ese motivo al que me voy a parar al frente y alguien me va a estar escuchando en nombre de Dios. Y esa emoción, esa energía se transmite y las personas se van, pero se van como con no digo que un chip, pero sí como un mood diferente de, eso no lo había vivido, sentí a Dios de verdad y regresan y Sí, regresan y terminan siendo coordinadores de, Total- Sí, totalmente. Fíjate, de esto animadores. tiene... Siento que todo se hila a lo mismo. Es la parte de el hecho de sí, lo disfruto, pero no estoy yendo por mí. Al final de cuentas es el sentido que le das, ¿no? Y si yo vuelvo a estar al frente y si vuelvo a hacer y si vuelvo a deshacer, sigue siendo lo mismo, ¿no? No por la sensación que me da, sino por la parte del hecho de que tú ya viviste algo y quieres externarlo, quieres que lo sepan, quieres... Es este mismo sentido que tú le das y al menos es el sentido que he intentado yo darle, ¿no? Yo ya sentí algo, yo ya experimenté algo, yo ya lo experimenté tanto en felicidad, en ayuda, en tristeza, en lo peor de lo peor y en todos los sentidos. Y en todos los sentidos ha sido Extraordinario. totalmente. Entonces es esta parte, ¿no? El hecho de que, pues sí, soy yo, Cristian, a lo mejor es muy buena onda y le caí súper bien al chavo y va a volver. Pues sí, pero no es esa parte, ¿no? Es la parte de... O sea, Que es de como permitirle a Dios por un momento que seas, o sea, que sea tú, o sea, que más bien que tú le permitas a Dios que entre y Él sea Él quien, pues quien los jale, ¿no? Y esa parte es muy padre, es algo, pues, sí, padrísimo. hermoso. Sí, Sí. y es por lo que es el sentido que yo le doy, ¿no? El hecho de que otros chavos, pues, puedan experimentar más de lo que a lo mejor yo he vivido. Sí, y es uno de los puntos principales que debe tener como característica un evangelizador y un animador. El celo por el evangelio, ¿no? Sí. Yo viví esto y es como descubrieron esa mina de oro de, wow, no sabía que estaba eso. Ojalá alguien me lo hubiera traído antes. Bueno, pues tú Sí, llegaste sí, sí. muchísimo antes que muchas personas. Que creo que es ese sentimiento que dignifica tu trabajo y que dices, wow, o sea, quiero que tú conozcas lo mismo que yo conocí, quiero que tú experimentes, quiero que tú te sientas así de la misma manera, que conozcas al Dios que yo conocí, o mejor, o Sí, de sí, alguna sí. manera diferente. Pues muchas gracias, Cristian, por este tiempo, por tomarte la disposición, y perdón por lo de la semana pasada, se me Ah, no olvidó. te preocupes. Pero, sí, en serio, te agradezco mucho la disponibilidad, No, a ti, a ti. pues sí, creo que sí, la disponibilidad y la confianza, más que nada, de compartir tus momentos. Y algo como último, que si estuviera el Cristian enfrente, en el que estuvo pasando esa experiencia de donde no se sentía bien, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú a ese Cristian o a esas personas que quizás se encuentran en un momento como en el que tú pasaste en su momento y que aún ya siendo servidores no encontraban a Dios? Uf, qué difícil. No es difícil, es la parte de que a lo mejor aún me siento en el proceso, como en este proceso, pero es la parte del permitirte vivir lo que estés viviendo. A veces sí te estás sintiendo en lo peor, pero permítete, disfrútalo. Si te estás sintiendo triste, disfrútalo, porque he entendido que todo pasa por algo y que todo tiene un sentido. Me ha quedado muy claro y es el hecho de sí me estoy sintiendo de lo peor y no me voy a quedar aquí siguiendo esperándolo, voy a hacer algo, pero al final de cuentas con esa sensación de tiene un sentido y es por algo. Y pues bueno, al final de cuentas eso te da una esperanza, después entiendes el porqué y vale la pena a veces el vivirlo, pero bueno, yo le diría que pues que totalmente se puede, que Dios es un pilar muy grande y que a Dios no lo encuentras en la iglesia, no lo encuentras en el grupo. Fue un año en el que no hubo grupo y no significa que Dios no se haya ido. Entonces, sea lo que estés pasando, no ocupas volver al grupo para encontrar a Dios. O sea, no ocupas nada, ocupas simplemente Un creer. corazón abierto. Sí, simplemente ocupas... Sí, estoy triste, cierro mis ojos y te lo platico y te estoy diciendo y no basta más que eso. Entonces, sea lo que sea que estuviera pasando, o sea, date la oportunidad de conocer el pilar de Dios. Es eso. ¿Estás feliz? Conócelo. O sea, ¿estás triste?
Conócelo Búscalo. también ahí. Sí, totalmente eso. Muchas gracias, Cristian. No, por nada, Oliver. Espero les haya gustado el contenido que se generó aquí con esta persona interesante como todas las demás, que siempre hay algo que aprender de las personas y eso es lo interesante de platicar, eso es lo interesante de sentarse un rato en un café. Como hoy. Como hoy. Y pues muchas gracias. No, nuevamente, muchas gracias a ti, Oliver. y que les espero puedan verlo completo. Bueno, si llegaron hasta acá, supongo que sí lo vieron completo. Es que siempre ese es mi dilema al final. No sé si darle gracias a los que vieron o a los que no vieron. Pues yo sí les doy gracias, no me pueden ver. Sí, porque no lo vieron. No lo vieron. Pero pues sí, hasta luego y nos vemos. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, Oliver. A ti, Cristian.